Bueno, estamos con el doctor César Litvin, CEO de Lisicki Litvin y Asociados, a quien le agradecemos por el espacio. Queríamos conversar un poquito a raíz de las normas emitidas semana pasada por la AFIP, el Banco Central, que liberaron el tipo de cambio y establecieron la devaluación de la moneda. ¿Cuáles serían las principales implicancias impositivas de estas medidas? Bueno, en primer lugar, todo tiene efecto impositivo. Cualquier medida de gobierno va a tener efectos impositivos porque es un componente muy importante. Desde el punto de vista de las percepciones que estábamos acostumbrados a pagar, a padecer por los gastos con tarjeta de crédito en el exterior o la compra de paquetes turísticos, a partir del día 17 todas las liquidaciones desde esa fecha en adelante ya no se van a cobrar ese 35% y quedan solo reducidas a los casos de compras de paquetes turísticos con efectivo. Con lo cual, por un lado no va a haber más el 35%, pero por el otro, cuando se liquiden, se van a liquidar no al tipo de cambio oficial anterior, que era 9.50 y algo, y ahora se van a liquidar al tipo de cambio libre, que ronda los 13.50 aproximadamente. Con lo cual hay un aumento, pero no va a ser pago a cuenta del impuesto. Esto es un efecto importante que va a tenerse presente al momento de viajar al exterior y usar las tarjetas de crédito. Ya no debe ser tan barato todo este tema. Por el otro lado, con el ajuste en el tipo de cambio y la liberalización del tipo de cambio, va a haber implicancias en impuesto a las ganancias para todos aquellos que tengan activos dolarizados y sean sujetos a empresa, van a tener una mayor ganancia impositiva con motivo de la revaluación del tipo de cambio. Lo mismo va a ocurrir en bienes personales para los que tengan tenencias y activos financieros atados a alguna moneda extranjera al 31 de diciembre, que es la fotografía que toma el impuesto a los bienes personales. Bueno, va a verse incrementado respecto de la cotización del dólar. Por el otro lado, para las empresas que están endeudadas en moneda extranjera, van a poder contabilizar y deducir una pérdida muy importante por el mayor valor de la moneda extranjera. Con lo cual, bueno, se ven efectos impositivos importantes, y a eso le agregamos el campo, donde el campo tiene una doble vía, que va a ser la eliminación de las retenciones y la baja de la retención de soja, y la liquidación de divisas a un tipo de cambio libre como es hoy, van a generar una mayor ganancia. La mala noticia respecto de lo que es la mayor ganancia, van a pagar un poco más de impuestos a las ganancias. Impuestos, así es. Así que básicamente estos son los efectos más importantes, más allá de medidas que se están estudiando. Otra de las medidas de los últimos días tiene que ver con el decreto 152 del Poder Ejecutivo, que exime del impuesto a las ganancias la cuota del sueldo anual complementario para aquellos sueldos empleados en relación de dependencia. Las primeras categorías del artículo 79 del impuesto a las ganancias que hubiesen devengado sueldos menores a 30.000 pesos. ¿Qué opinión le merece? Había que hacer algo. Era insostenible seguir cobrando con la voracidad el impuesto a las ganancias para los asalariados, y había que hacer algo. Requiere un poco más de tiempo. En la emergencia se calmó el dolor con esta medida, que yo la considero buena para la emergencia. Es un analgésico importante, donde todas las remuneraciones que no superen los 30.000 pesos brutos tienen eximido solo el aguinaldo, solo el medio aguinaldo. No el primer aguinaldo, solo el segundo, y no tienen eximido el impuesto sobre la remuneración, sobre el sueldo. Esto representa un cálculo sobre el sueldo de diciembre de un ahorro entre el 11 al 17%, depende de la escala y la remuneración. Ese dinero que se ahorra en el pago de impuestos
Creo en forma contundente que va a ir todo al consumo, con lo cual también no va a haber una pérdida económica importante en la recaudación, porque creo que todo eso se vuelca al consumo y tiene un efecto multiplicador. Lo que debería analizarse, y creo que ya lo están haciendo con mucho énfasis, es la recomposición del impuesto a las ganancias con mínimos no imponibles que se actualicen automáticamente. Por ejemplo, a mi gusto lo vería con agrado que se actualice por el salario o el salario mínimo vital y móvil, con lo cual ya no hace falta esperar nada si no tiene una cláusula de actualización automática en los mínimos no imponibles. Y por el otro lado, lo que hay que hacer es recomponer las escalas del impuesto que están vinculadas a las alícuotas progresivas del impuesto a la ganancia, que hace más de una década no están siendo actualizadas. ¿Esas considera usted que deberían ser las principales reformas o que son las reformas más grandes que quedan pendientes? Son esas del mínimo no imponible. Le agrego que deberían equiparar a los autónomos, que también son trabajadores, sí. Y le agrego que debería también recomponerse el mínimo no imponible de bienes personales, que es una risa, es una comedia casi dramática, tener un mínimo no imponible de 305.000 pesos de este impuesto que originalmente en su concepción se denominó a la riqueza. Sí, porque además teniendo en cuenta las posiciones en dólares con el aumento del tipo de cambio al cierre del periodo fiscal, va a ser mayor. Sí, claro, cualquiera que tenga un departamentito muy pequeño y un auto también pequeño y algún ahorrito, va a tener que pagar este impuesto a la riqueza. Y cuando hablamos de impuesto no tenemos que perder de vista que los impuestos tienen que ser medidos de acuerdo a la capacidad económica de cada contribuyente. Si no medimos bien, vamos a cobrar impuestos injustamente, para más o para menos. Lo importante en los impuestos es medir eficientemente la capacidad contributiva, la capacidad económica. Y lo que ha pasado en la última década con los mínimos no imponibles y con las escalas es que se han manipulado esos mínimos no imponibles y se le ha exigido a todos los asalariados medios y casi bajos también que empiecen a pagar impuestos a las ganancias. Yo denomino, se ha popularizado el impuesto a las ganancias y esto hay que corregirlo inmediatamente. ¿Considera que estas reformas, tanto a nivel del impuesto a las ganancias como del impuesto sobre los bienes personales, deberían implementarse en un corto plazo? Sí, efectivamente. Estamos en una necesidad imperiosa de reformular todo el sistema tributario. Algunas medidas van a ser a corto plazo, como ganancias, bienes personales, las retenciones de exportaciones, y otras a mediano plazo. Tenemos como asignatura pendiente eliminar o reducir efectos distorsivos de algunos impuestos, como débitos y créditos bancarios, el impuestazo a los autos. Hay que ver un poco el tema del IVA. Es decir, yo creo que hay que recomponer el ajuste por inflación en las empresas. Yo creo que va a haber tarea para varios años para reformular un sistema tributario en Argentina. Muchas gracias, doctor Litvin. Es un gusto compartir con ustedes esto.